Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios a nivel nacional nos permiten que este espacio se difunda semanalmente para que ustedes lo valoren y conozcan lo que sucede en el ámbito nacional. En esta ocasión nos acompaña Álvaro Maldonado, quien sigue siendo hasta el momento secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Distrito Metropolitano de Quito. Entre sus principales detalles de hoja de vida, bueno, es una hoja de vida increíble, tiene dirección en varios gremios, dirección de negocios industriales y exportaciones de la FABRIL, director ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, ha sido agregado comercial de la Embajada de Ecuador en Italia, director ejecutivo del Consejo de Cámaras de Asociaciones de Producción del Ecuador, etcétera. Una gran cantidad de detalles que él mismo nos irá comentando en estos próximos 30 minutos. Qué gusto, Álvaro, bienvenido. No, mil gracias por la invitación. Y sí, bueno, efectivamente esta es la primera vez que estoy en una función pública. Estoy desde hace 3 años como secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del municipio. Y antes, más bien, estuve en el sector industrial, productivo y gremial. La experiencia ha sido maravillosa, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer un esfuerzo y pasar por el sector público, es ganar una perspectiva distinta, complementar con esa con la que tenemos ya del privado, y sobre todo que yo creo que la toma de decisiones y el trabajo que se hace dentro del sector público influye en el desempeño, obviamente, del sector privado. Es por eso que tenemos que estar involucrados quienes consideramos que efectivamente el motor de la economía y el principal empleador estable de una población y de un país es el sector privado. Es importante saber que el sector público tiene que ser un facilitador y efectivamente dar las reglas claras y los lineamientos para que este desempeño de las empresas sea mejor. Es por eso que yo decidí hacer esta conscripción pública. La experiencia ha sido realmente enriquecedora, han sido años muy intensos de mucho trabajo y bueno, sobre todo creo que se ha caracterizado la gestión de esta secretaría por el trabajo conjunto, el diálogo permanente con el sector privado y con el sector académico. Importante tema porque efectivamente las experiencias y todos los éxitos que se van generando en el sector privado es necesario que también se los comparta con el sector público, en beneficio no de sus actores, porque sus actores, tanto públicos como privados, son solamente pasajeros, sino de la sociedad, de quien queda. En base a esto, y con tu experiencia en el sector empresarial, en el sector gremial, ¿cómo valoras tú la empresa privada del Ecuador hoy por hoy? ¿Cómo crees que está la empresa privada? Mira, realmente Ecuador tiene un tejido empresarial, industrial, productivo bastante interesante, obviamente bastante diverso. En el caso mío, que estoy más que nada involucrado con el tema de Quito, obviamente nos hemos dado cuenta que efectivamente es un sector sobre todo muy dinámico, un sector industrial. En Quito tenemos algunas características muy interesantes, no sé si ustedes saben, pero el 25% del Producto Interno Bruto del Ecuador está en Quito. Son más de 23.000 millones de dólares que efectivamente aporta Quito a la producción y a la economía del país. Otro punto muy interesante es que el 46% de la inversión extranjera directa del Ecuador se establece en Quito, por lo regular es mineras o también el tema petrolero, pero las empresas se constituyen y se establecen en la capital. El 59.1%, si no me equivoco, de la población económicamente activa en Quito tiene empleo adecuado, mientras que ese promedio en el Ecuador es de 39%. Entonces estamos 20 puntos por encima de la media nacional. También existe un problema de desempleo y es evidente, es un problema del país. Y Quito efectivamente no ha sido la excepción, obviamente por varios factores. Entre esos también está la migración, y no me refiero a una migración exclusivamente extranjera, sino también local, sobre todo local, no mucha gente de provincia que viene acá. Pero tiene cifras muy importantes Quito, no sé si ustedes saben, el 32% de las universidades del país están en Quito, la ciudad que nos sigue tiene el 12%, entonces tenemos también una gran afluencia de estudiantes de provincia. Pero perdón que te interrumpa, estos detalles serían muy interesantes que se vayan conociendo, porque en cuanto a lo que dices de las universidades, de la empresa, del sector empleador, es tenaz porque muy poca gente conoce realmente estos detalles. Mira, yo creo que
En algún momento, por ser quizás la capital política, la gente hablaba de Quito como una ciudad, donde está el gobierno central, y la verdad es que las cifras económicas de la ciudad nos muestran, y son cifras oficiales del SDI, del INEC, del Banco Central, Superintendencia de Compañías, que es también el principal polo de desarrollo económico del Ecuador. Obviamente el Ecuador es un país que todas sus ciudades, digamos, se van complementando. Para nosotros es fundamental esta coexistencia con Guayaquil, que es el puerto principal, y obviamente muchos de nuestros productos se exportan a través de Guayaquil, y eso está muy bien que se complemente. Vamos a lo que tú mencionas de las exportaciones, y con tu experiencia y fuerte. ¿Cómo va el tema de las exportaciones, no solamente para Quito, sino para el Ecuador en general? ¿Cómo tú valoras eso? Mira, es muy interesante porque cuando yo voy a universidades o converso con estudiantes, con chicos, y les digo, ¿qué exporta Quito? La gente no tiene muy claro qué exporta Quito. Si preguntas qué exporta Ecuador, la gente sabe: banano, camarón, cacao, café, productos con los que hemos ganado un liderazgo internacional y ha sido histórico, pero por lo regular son commodities. En Quito el tema agroindustrial no es tan intensivo como en la costa, ¿no es cierto? O agrícola. Entonces aquí se establecieron las grandes empresas, y tenemos un libro que sacamos y que está en línea en quitoinvest.com de manera digital, que se llama justamente La oferta exportable quiteña. La trabajamos conjuntamente con FedExport, y Quito exporta principalmente, su principal producto de exportación son las flores, que tienen un altísimo componente de innovación, de genética, de investigación. Quien así ha ido a alguna florícola sabe que es un laboratorio también, ¿no? Y hay mano de obra intensiva, sobre todo femenina. Pero después exportamos vehículos, software, tableros, confites, exportamos chocolates, realmente uno ve que es una oferta exportable agroindustria de muy alto valor agregado. Quito es una ciudad sobre todo industrial, y eso lo tenemos que decir con mucha claridad, y sobre todo porque había este tema de talento humano, lo que decía, ¿no? Sí. Que aquí están las universidades, eso, que vengan muchos estudiantes también de provincias, y ustedes saben lo que pasa cuando un estudiante viene acá, se gradúa y por lo regular se queda. Obviamente eso también ejerce un tema de presión sobre el empleo. Pero mira, yo creo que es importante que sepamos que en Quito existen oportunidades muy interesantes. De verdad, y no estoy hablando de una administración en específico, pero en menos de una década, ¿no es cierto?, se construyó un nuevo aeropuerto, se construyó y se está culminando la construcción de un metro 100% subterráneo, se construyó un centro de convenciones. Entonces hay un dinamismo en la ciudad, con toda su problemática, porque obviamente esta es una ciudad que sigue creciendo. A propósito, en el último censo nacional es la ciudad más grande del país, y obviamente existe mucha presión sobre los servicios y también el tema del empleo en una ciudad que sigue creciendo, ¿no? Sin embargo, una ciudad que tiene más del 98% de cobertura de servicios básicos, y después hay unas cifras muy importantes, ¿no? Es una ciudad, de acuerdo a la FAO, una de las más verdes de Latinoamérica, de acuerdo a Mercier, una de las de mejor calidad de vida, y después, como hablaba yo, el aeropuerto se convirtió en un polo de desarrollo económico. Obviamente agregó mucho valor a la ciudad. Recordemos lo que era tener el aeropuerto aquí en la mitad de la ciudad. Ahora tenemos un parque de 124 hectáreas ahí, y obviamente el que haya salido ese aeropuerto ha hecho que allá se cambie también el dinamismo económico, y de una manera muy interesante hemos visto que este aeropuerto ha ganado un montón de reconocimientos, tanto de Skytrax, World Travel Awards, de Forbes, como uno de los mejores de la región. Pero la característica que le diferencia del resto de aeropuertos de la región es que conjuntamente con Bogotá son los únicos dos aeropuertos que son de exportación, que tenemos el tema de la logística. Los otros aeropuertos son más de pasajeros. Los nuestros tenemos pasajeros, pero también un tema de carga muy importante. El año pasado fueron 230,000 toneladas las que exportó el aeropuerto, y tiene toda una infraestructura, digamos, ya muy bien desarrollada, de cuartos fríos y de espacios, digamos, para la logística, etcétera. Esto se complementa con el gran proyecto de la sede, Zona Económica de Desarrollo Especial, que son 205 hectáreas al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto, y que justamente tiene una vocación logística, agroindustrial, tecnológica y de innovación, y que ha cumplido durante estos 3 años que hemos trabajado intensamente con todos los requisitos, digamos, para arrancar a operar. La nueva administración municipal tiene en su responsabilidad lanzar digamos, una licitación, un concurso para el desarrollador y operador, pero todo el plan MASA, los estudios de impacto ambiental, los MOUs, las cartas de interés de más de 25 empresas, la aprobación, la acreditación por parte del gobierno nacional como sede, y bueno, toda una serie de estudios que los trabajamos con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y otras consultoras también internacionales, ya están hechos. Ese será un nuevo polo de desarrollo económico muy importante. Esto implica entonces que el alcalde electo que entra en la capital, Jorge Yunda,
entraría con muchos detalles ya solucionados, muchos convenios ya firmados, para solamente avanzar. Sí, o sea, la ciudad no puede parar. O sea, yo creo que nosotros, al menos desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad y también esta administración, no ha habido un cálculo político y de terminar las cosas cuando nos vamos. Es decir, yo creo que la ciudad tiene que seguir, tiene que continuar, y efectivamente durante estos 3 años se hizo un trabajo técnico de carpintería que era un requisito, un prerequisito para entrar en la siguiente fase, que es la de ya encontrar el operador de este espacio. Este trabajo. Entonces, de 3 está años. Muy bien, la transición con la nueva administración ha sido totalmente transparente, muy positiva, muy proactiva, de lado y lado. Hemos visto que han venido equipos del doctor Yunda muy proactivos y con muy buenas intenciones, muy técnicos, y de parte de esta administración también se ha entregado todo de una manera, creo que bastante concisa. Realmente en esto apoyó el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en esta transición, y creo que ha sido un trabajo que no se había hecho en otras transiciones anteriormente. Qué interesante escuchar eso, porque eso es beneficio. Tranquilidad para ustedes que están saliendo, tranquilidad para quienes están entrando, y no se diga para todos los capitalinos. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el balance de la experiencia de haber estado a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Productivo? Estos 3 años, me imagino, muchos días de trabajo, pocas horas de sueño, pero 3 años dedicados a tiempo completo. ¿Cuál es el balance de quién ha estado al frente de esto? Mira, el servicio público, yo nunca había estado antes, y de hecho ahora vuelvo al privado nuevamente. Pero el servicio público es apasionante, o sea, es eso, es servicio, es realmente, y para quienes realmente amamos la ciudad, conocer la profundidad, obviamente, y interactuar con todos sus actores, realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora, y creo que hemos conseguido cosas importantes, sobre todo porque las hemos trabajado conjuntamente. Nosotros creamos, ustedes se acordarán, el Consejo Consultivo de Competitividad de Quito, que la componen 10 cámaras de la producción, 8 universidades, 3 organismos de la sociedad civil y ONGs, y 4 organismos multilaterales. Este espacio de diálogo público-privado académico, que ya está institucionalizado, ha tenido más de 15 sesiones. La última sesión ya fue con la administración del doctor Yunda y con la administración Rodas, donde se les entregó un informe y, digamos, todas las actas y todo el trabajo que hemos desarrollado conjuntamente, y obviamente fue muy bien recibido. Entonces, pero ¿qué hemos desarrollado en este consejo? En el Consejo teníamos una premisa de no tratar temas coyunturales ni tampoco sectoriales, sino temas transversales y de largo plazo. Yo creo que es uno de los graves errores que ha tenido no solo la ciudad, sino el país y muchos países de Latinoamérica, de estas políticas de visión cortoplacista. Y efectivamente el desarrollo sostenido en el tiempo, la generación de empleo de calidad, se consigue cuando hay una constancia. Y eso es evidente, conocemos el caso chileno, ¿no? Donde entra a la izquierda, a la derecha, pero las cosas no cambian, hay una línea de base, hay un proyecto a largo plazo que se mantiene, y ahora hoy en día es el país más desarrollado de la región. Lo mismo estamos proponiendo para Quito. Entre las varias actividades que hemos desarrollado en este consejo, construimos conjuntamente la Agenda de Competitividad de Quito, que te la quería entregar. Este es un documento muy técnico, es un documento, como bien decía yo antes, construido de una manera compartida y colaborativa. Fueron más de 100 actores del sector público, privado, académico y social que aportaron en la construcción de esta agenda. ¿Qué es la agenda? Inclusive en los créditos están los nombres de todas las instituciones. Yo no quisiera, ciertamente se lo hace en esta administración pública, se lo hace con la dirección de la Secretaría de Desarrollo Productivo, pero yo digo que es un documento de la ciudad, no del municipio, porque esa es la idea, que trascienda administraciones públicas. Está hecho para los próximos 20 años, puede ir modificándose y mejorando, pero contó con una metodología y un respaldo técnico del Banco Mundial, de Ernst & Young y de la Fundación Rockefeller. Lo que tiene es un diagnóstico de dónde está la ciudad. Hicimos un análisis comparativo de Quito con 30 ciudades, después uno más exhaustivo con 4 ciudades, que fueron Santiago de Chile, Monterrey, Medellín, y efectivamente, y me está faltando una, creo que fue Guadalajara, si no me equivoco. Y en base a eso sacamos un diagnóstico de dónde está Quito, en qué estamos bien, en qué nos falta avanzar, y después definimos con una metodología técnica 7 sectores productivos a los cuales le debemos apostar, con ventajas competitivas, y obviamente que cumplen parámetros de empleo adecuado, de encadenamiento productivo, de capacidad para internacionalización, de financiamiento, y es muy interesante el diagnóstico que sacó esta documentación, que, como digo, es muy técnica. Para cada sector existe un plan de trabajo al mediano, al corto, al largo plazo, y existe también cuáles son sus falencias y cuáles son sus retos principales. Y la última parte de esta documentación
de este libro, que a propósito también está en línea en quitoinvest.com, es un camino trazado, qué hemos avanzado, qué hemos logrado durante estos años también, porque esta no es una agenda que arranca ahorita, que ya tiene un camino avanzado. Entonces ahí hablamos de la agencia... Pregunta, este innovador proyecto o proceso de generar este tipo de agendas, ¿se lo venía haciendo desde los municipios anteriores? ¿Es el único municipio en el país que lo realiza? ¿O simplemente ustedes tuvieron esa magnífica idea y desarrollaron este proyecto? Bueno, es la primera agenda de competitividad que se hace en el Ecuador, la primera ciudad que también lo hace. En Latinoamérica hay casos muy exitosos de ciudades que han implementado agendas de competitividad, que como bien digo, lo que le legitima es que ha sido construido de una manera conjunta, y el segundo tema es que es a largo plazo, y eso es lo que yo más quiero enfocarme, porque eso es fundamental, ¿no? Que no tengamos una visión, digamos, cortoplacista que nos puede complicar. Y después está el camino recorrido. Y en camino recorrido hay una estrategia para atracción de inversiones, que es una marca que sacamos hace mucho tiempo ya. Justamente esto de Quito Invest. ¿Cómo funciona lo de Quito Invest? ¿Qué es? Bueno, Quito Invest, realmente estamos buscando tener una estrategia de atracción de inversiones para la ciudad, ¿ok? A veces es complicado trabajar en atracción de inversiones de una ciudad si un país no te acompaña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué ve un inversionista? Un inversionista extranjero lo que ve es estabilidad jurídica en temas tributarios, laborales, ven el riesgo país, ¿no es cierto?, el índice de riesgo país, o ven también a qué acuerdos comerciales tiene el país para que cuando vengan a hacer la inversión puedan tener acceso a mercados, etcétera. Y estos temas de los que acabo de mencionar son todos decisión de un país, no de una ciudad, ¿no es cierto? Una ciudad no tiene su política tributaria o su política laboral, y tampoco hay un riesgo ciudad, el índice de riesgo país. Obviamente eso es complejo desde un municipio, si es que no tenemos este acompañamiento del país, y tenemos que decirlo con claridad, en el gobierno anterior realmente el riesgo país estaba muy alto, y el gobierno anterior tenía una política de desarrollo económico basada en la inversión pública más que privada. El gobierno actual está haciendo un esfuerzo muy grande por dar la vuelta, por potenciar, y obviamente hemos visto cómo ha bajado el riesgo país de una manera considerable, y obviamente también se están tomando algunas medidas y políticas para incentivar la actividad productiva a través del sector privado. Entonces, todo cambió con el nuevo gobierno, entonces esto en un marco primero. Pero después, como ciudad, no nos podíamos quedar tranquilos, y lanzamos hace 2 años y medio más o menos esta marca que se llama Quito Invest. Y para eso sacamos una serie de herramientas técnicas para fomentar justamente la mejora del clima de negocios, la atracción de inversiones a Quito. Creamos, esta guía de la inversión, cómo invertir en Quito, un paso a paso de cómo invertir en Quito, y es un documento de lado y lado, también bilingüe, está en español e inglés. ¿Y esto han generado ustedes procesos de capacitación tal vez en la juventud, en las universidades? Bueno, lo hemos difundido con fuerza, obviamente sobre todo en el sector empresarial, claro, y en nuestro objetivo, que son los empresarios y los potenciales inversionistas. Es un documento, como bien dije, en español y en inglés, el lado en inglés está en español, documento muy técnico, cómo invertir en Quito, ha tenido ya 2 ediciones, ¿no es cierto? Tocó actualizar porque las leyes cambian, claro, y ojalá no se actualice nunca, porque eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Y esta experiencia tal vez ha sido compartida o solicitada por otros municipios en el país? Muy interesante, inclusive hemos dado en algunas ciudades también algunas pequeñas conferencias, porque todo el mundo está buscando atraer inversión, obviamente, a sus territorios, pero obviamente esto se inicia en Quito, y obviamente cada ciudad tiene una realidad y unos sectores distintos. Sin embargo, Quito Invest, sacamos la guía de cómo invertir en Quito. Después sacamos 2 instructivos muy potentes sobre alianzas público-privadas. Mucho se habla de alianzas público-privadas, pero se necesita realmente conocer más sobre un tema que es relativamente nuevo para la ciudad y para la región. Nosotros nos apadrinamos mucho del modelo de Canadá. Fuimos a Canadá porque Canadá es experta en alianzas público-privadas, tiene una gran experiencia. Y lo interesante es que tenemos un manual de procedimientos para alianzas público-privadas que tiene 2 vías. Uno cuando propone el sector público, y otro cuando el privado le propone al público un proyecto. Entonces tenemos esos 2 manuales, también están en línea. Todas nuestras documentaciones están en quitoinvest.com, por favor. Ahí hay una de las ventanillas, dice información estratégica, y están todas las publicaciones. Adicionalmente a eso, y también en ese portal, sacamos un portafolio de proyectos para alianzas público-privadas. Si no me equivoco, son alrededor de 20 proyectos, con proyectos pequeños, medianos, grandes, pero ya hay un portafolio de proyectos, que eso está también bastante bien. Y después lanzamos el video de atracción de inversiones, que les invitamos a visitar, que además de que está en ese portal, está en YouTube. Es Quito, una ciudad a la altura de tus sueños, que es un video exclusivamente
para negocios principalmente, ¿no? ¿Por qué es atractivo Quito para invertir? El portal de negocios quitoinvest.com es un portal bilingüe también, es del sector público, pero está en español. Bueno, ya es hora que todo sea bilingüe, ¿no? Sobre todo si es que es para atracción de inversiones. Porque y turismo nicho, no se diga, sí. Y obviamente turismo también, pero no podemos atraer inversiones. O sea, el inversionista quiere leer también en su idioma, quiere entender las leyes, y este es un portal de negocios, como una ventanilla única, con conexiones a sitios web también del gobierno nacional, de cámaras, etcétera, muy completa, con oportunidades de la ciudad, diagnóstico de la ciudad, las publicaciones, los videos, los proyectos. Tiene también una herramienta de Smart Cities, decimos, ¿no? De ciudades inteligentes, de localización de los predios y qué puedo invertir en cada predio. Es muy interesante. quitoinvest.com. Ahora profundizando un poquito más en el detalle, mismo culminamos con el programa. Con la promoción económica con Quito, ¿cómo más ampliar ese criterio de lo que ustedes han realizado? Sí, solamente que me parece importante mencionar, porque la estrategia de Quito Invest fue bien amplia y la terminamos creando la Corporación de Atracción de Inversiones Quito Invest. Es una corporación que fue conjuntamente con el sector privado. Los socios fundadores son la Asociación de Bancos Privados, la Bolsa de Valores de Quito y la Cámara de Comercio de Quito, conjuntamente con el municipio. Y van a haber puntos de atención. Socios fundadores han escogido entonces. Obviamente sí, los que están involucrados con el tema de las inversiones. Nosotros no queremos que esto se vea como algo sesgado del sector público, sino que sea realmente un espacio de interés en donde hay información objetiva, actualizada y buena para el potencial inversionista. Hay puntos de atención en cada una de estas entidades y bueno, es una entidad privada que la preside el alcalde, también es muy interesante. Pero bueno, además de eso, me comentaba sobre Conquito. Conquito es la Agencia de Desarrollo Económico y en Conquito hay un montón de iniciativas, ¿no? Para empleo, recordemos la ordenanza 007 que es sobre empleo joven, que se dan incentivos a las empresas para que den el primer empleo a los estudiantes recién graduados. Tú sabes lo que le pasa a un estudiante cuando recién se gradúa, ¿no? Va a una entrevista y le dicen, señor, su experiencia, sus referencias. Déjeme la carpetita y le hemos de llamar. Y estos chicos acaban de egresar y obviamente tienen muchas ganas de trabajar, pero tienen que empezar por algún lado. ¿Sí? Entonces hay incentivos tributarios y no tributarios para las empresas que dan el primer empleo. Ha funcionado muy bien, son más de 2.100 empresas que se han acogido a este programa y más de 32.000 empleos. Entonces ese es uno de los proyectos de Conquito. Pero después Conquito tiene muchos proyectos de acompañamiento, de asesoramiento. Tenemos el espacio de coworking, obviamente capacitación. Tenemos el proyecto de los huertos urbanos. Quito es muy dinámico, con Quito es muy dinámico, ¿no? Pero la Secretaría de Desarrollo Productivo, que está sobre Conquito, digamos, está en este paraguas del eje productivo, conjuntamente con Turismo, con la EMSA del aeropuerto, con Rastro, y efectivamente con Quito, lo que busca es hacer las políticas para incentivar justamente un desarrollo productivo más consistente en Quito. Pero la responsabilidad que tú has asumido durante estos 3 años, directamente relacionada con el sector privado, con la empresa, con la industria, directamente con ese sector. Sí, o sea, sobre todo con mejorar el clima de negocio de la ciudad. Obviamente me tocó asumir este reto y eso lo hizo más interesante cuando empezó la recesión económica de Quito, del Ecuador, ¿no? Y de Latinoamérica, cuando cayeron los precios de los commodities. Eso fue, ustedes saben, a finales de 2015. Que se cayeron los precios del petróleo. Entonces, también trabajar en época de recesión, no diría crisis, de recesión, es más complejo que cuando es de bonanza, y es mayor el reto, pero eso nos permite ser más creativos. Tenemos la agenda, tenemos toda la estrategia de atracción de inversiones de Quito Invest, tenemos la sede, como lo mencioné antes, tenemos un proyecto de polígonos industriales para hacer que las industrias se queden en Quito, que tengan mayor responsabilidad social con sus vecinos, pero que se queden y cohabiten con las comunidades, porque ese ha sido un problema. Las empresas que se pusieron afuera de la ciudad hoy día están en la mitad. Después hicimos también este proyecto de parques industriales, ¿no es cierto? Y ahora una noticia maravillosa, que recién fuimos notificados después de un esfuerzo muy grande. El gobierno de Corea, a través de su Agencia de Desarrollo Económico y Cooperación, COICA, hizo un concurso, era para todo el país, de hecho, de cooperación justamente, y a través de Conquito presentamos y participamos, trabajamos en esta oferta durante el último año, y hemos sido adjudicados. Ha ganado Quito y se va a crear el primer centro de innovación y emprendimiento con unos recursos, unos fondos no reembolsables del gobierno coreano por casi $6 millones, 5.9 millones de dólares, y va a ser un espacio, una incubadora de empresas. Vamos a tener ahí laboratorios, vamos a tener
tener espacios de coworking, un acompañamiento, asesoramiento, realmente un espacio, digamos, dedicado a la innovación, al emprendimiento público-privado, que es muy interesante y que no ha existido antes, yo creo que en el Ecuador. Cooperación coreana para Quito, la ganó Quito, se va a inaugurar, si no me equivoco, en el 2020. La nueva administración recibe esto de una manera también muy positiva, y estamos seguros que esto va a continuar. Nosotros no hemos trabajado con una agenda, con un límite de tiempo, trabajamos para la ciudad, para largo plazo, y obviamente, como tú decías, los funcionarios públicos somos transitorios. Se puede decir y temporales. Que han cumplido su misión. Ahora una pregunta, y afuera de las acciones y actividades que tú has desarrollado, justamente en el proceso de secretario de Desarrollo Productivo, ¿qué decir de la famosa hora borojó que tanto se mencionó, que de lunes a domingo, que las 24 horas, que los bares? ¿Es justificable, no es justificable la seguridad, los conductores, el alcohol? Sí, creo que eso, bueno, sí, es un o tema sería una broma tal vez. Yo la verdad, ese es un tema que no está dentro mucho de mi competencia, pero te pregunto como ciudadano. Como ciudadano, mira, te cuento, yo a propósito, dentro de este eje, yo te dije, también estamos encargados de la Agencia de Desarrollo Turístico de Quito Turismo, ¿no? Y en Quito Turismo ha habido un esfuerzo muy grande, obviamente se han ganado reconocimientos, se han sacado productos potentes como la Fiesta de la Luz, como, bueno, un montón de cosas, pero también se creó el Centro de Convenciones de la Ciudad del Nuevo, ¿no es cierto? Si lo conocen, ese es un producto también que obviamente va a complementar el turismo de placer con el de congresos y convenciones. Pero sí, mucha gente se quejaba de que al turismo le afecta el que tengamos un horario limitado. Yo creo que fue un anuncio bastante preliminar, porque tiene que haber un trabajo técnico atrás. Lo que tú decías, tener un horario extendido implica que tiene que haber una estrategia de logística y también de seguridad bien establecida. Lo principal. Y sabemos que en tema de seguridad, no solo Quito, sino todo el Ecuador, a raíz de la recesión económica, ¿no es cierto?, y tantos otros problemas, es un problema que está sobre la mesa y que lo tenemos que abordar. Y este es un tema de, obviamente, si le extendemos a 24 horas, podría tener consecuencias. Me parece que es una idea que tiene potencial, que debe ser elaborada, que hay que trabajarla. Estoy de acuerdo, para un turista es importante que haya una vida nocturna activa, pero siempre con mucha responsabilidad, con cuidado y sobre todo con un trabajo técnico detrás que garantice que haya seguridad y una logística bien definida para resolverlo. Como se dice usualmente, el papel aguanta todo. Y es una interesante idea, veamos si se ejecuta. Queremos agradecer a Álvaro Maldonado por toda su experiencia, por todos sus comentarios. Estos 3 años de tu trabajo han generado realmente beneficios para la ciudad, para el municipio saliente, y ese tipo de detalles en tu juventud se debe reconocer. Muchísimas gracias por tu presencia, muy gentil. Gracias, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.